Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, en el día de hoy vamos a discutir el tema de enlace químico dentro de nuestro curso de Química General. Bueno, para discutir este tema, vamos a abarcar los siguientes temas. Primero, vamos a definir qué es un enlace químico, cuáles son los diferentes tipos de enlaces que vemos dentro de las diferentes estructuras. Vamos a analizar cuál es el papel que juega la electronegatividad de Pauling dentro de estos procesos. Vamos a hacer definir lo que son las estructuras de Lewis, cómo se describen este tipo de estructuras tridimensionalmente y finalmente vamos a tener nuestro caso de estudio que es el compuesto sulfato de zinc. Bueno, entonces inicialmente definamos que un enlace químico. Entonces, un enlace químico es la fuerza que une los átomos para formar compuestos. ¿Qué es lo que se busca con esto? Esto lo que busca es que los átomos al unirse formen un compuesto que le genere mucha más estabilidad que como átomos sueltos. Y esto, pues, la energía que se necesita para romper este enlace químico es lo que nosotros vamos a denominar energía de enlace. La mayoría de este tipo de enlaces cuando se forman liberan energía, es decir, para poder estabilizarse, para poder compartir electrones, los átomos liberan energía de tal forma que los estabiliza mucho más. Ahora bien, ¿cuáles son los tipos de enlaces que se observan dentro de las diferentes estructuras químicas? Cuando los átomos comparten o ceden o ganan electrones de su capa de valencia, es decir, aquella que es la más externa, para alcanzar la configuración electrónica más estable, similar a la del gas noble. Para ello se debe cumplir con la regla del octeto, es decir, tener 8 electrones en su capa más externa. Para nosotros saber cuál va a ser ese número de electrones que está en su capa más externa, debemos remitirnos hacia la configuración electrónica de cada uno de los átomos, los cuales componen el compuesto, valga la redundancia. Ahora, los principales tipos de enlace químico son el enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico. Cada uno de ellos tiene características, los cuales es muy diferentes en cuanto a la transferencia o cuando comparten los diferentes electrones. En el caso que a nosotros nos atañe, viene siendo el enlace covalente y el enlace iónico. En el caso del enlace covalente, lo que hay es un compartimiento de electrones, es decir, aquellos electrones que hacen parte de la última capa de valencia, es decir, la capa de valencia de estos átomos, lo que hacen es compartirlo de manera tal que ambos se estabilizan. En cuanto al enlace iónico, lo que ocurre es una transferencia, es decir, hay una diferencia entre las electronegatividades de estos átomos, provocando que uno le ceda al otro su electrón, alcanzando ambos una respectiva estabilidad. Sin embargo, durante este proceso, aquel que cede electrones, es decir, va a quedar con una carga positiva y lo vamos a conocer como cation, mientras que aquel que acepta el electrón o lo arranca va a tener una carga negativa y va a ser conocido como anión. Ahora bien, ¿cuál es digamos, el papel principal que tiene la electronegatividad en cuanto a la formación de enlaces? Primero, definamos la electronegatividad como aquella tendencia que tiene un átomo para atraer los electrones de sus átomos vecinos para hacia él. Es decir, en la tabla periódica, como vamos a ver ahora en un momento, existen valores asignados por Pauling, unos valores que fueron arbitrarios asignados por él, en el cual podemos nosotros establecer hasta cierta medida cómo van a ser, cómo es esa electronegatividad. Y a partir de la electronegatividad, que nos va también a indicar la reactividad química, vamos a poder conocer los diferentes tipos de enlaces. Por ejemplo, si no hay ningún tipo de diferencia o existe una diferencia entre 0.4 unidades, vamos a observar que eso va a ser un enlace covalente no polar. Es decir, no hay ninguna diferencia dentro de las nubes electrónicas de ambos átomos. Ahora, si la diferencia oscila entre 0.4 y 1.7 unidades, vamos a obtener un enlace covalente polar. Observamos que el compartimiento no es igual en ambos lados y se observa la formación de cargas parciales. En cuanto al enlace iónico, hay una transferencia total, es decir,
Cuando la diferencia de electronegatividad ronda los 1.7 unidades hacia adelante, aproximadamente unas 4 unidades de acuerdo con la escala de Pauling, observamos que va a haber una transferencia completa de ese electrón y entonces vamos a ver la formación de cargas electrostáticas. La carga negativa refiriéndose al anión y la carga positiva refiriéndose al catión. Vemos que en el caso del anión, al perder un electrón y tener el mismo número de protones, se disminuye el radio atómico, mientras que en el caso del anión ocurre lo contrario. Es decir, como gana un electrón, pero tiene el mismo número de protones, esto provoca que la nube se expanda. Ahora, en cuanto a los valores que tienen asignados para las electronegatividades, de acuerdo con las escalas de Pauli, podemos observar que cada uno de los elementos tiene un valor arbitrario asignado por él. Y ven, por ejemplo, que aquí vemos que el aumento de la electronegatividad dentro de la tabla periódica se observa en los periodos de izquierda hacia la derecha y de abajo hacia arriba. Esto haría, por ejemplo, que el flúor es el elemento más electronegativo y que a su vez es el elemento más reactivo de la tabla periódica. Fíjense, si observamos, por ejemplo, aquí, si estos compuestos que están de estos lados, los que pertenecen al grupo 16, grupo 17, ellos van a formar compuestos iónicos generalmente cuando se combinan con los grupos 1 y con el grupo 2. Y aunque ellos también pueden combinarse entre ellos mismos, por ejemplo, podemos analizar bien si ese enlace es covalente iónico a partir de las diferencias de estos valores. Muy bien, entonces, ¿cómo haremos nosotros o qué hacemos nosotros para representar las diferentes estructuras? Para ello, lo representamos mediante las estructuras de Lewis. ¿Y en qué consiste el modelo de Lewis? Es un modelo que representa la disposición de los electrones en una molécula en un ion y se utiliza, sobre todo en química general, para visualizar todas esas conexiones entre aquellos electrones entre aquellos átomos, que comparten electrones y también analizar cuáles son aquellos que no comparten. Siempre lo hemos dicho desde un principio, nos interesan solo los electrones de valencia, los electrones más internos no, porque los electrones de valencia son los responsables de la reactividad química. ¿Qué se hace en este modelo? En este modelo los enlaces químicos se representan como líneas, en algunas ocasiones como líneas punteadas o líneas discretas, y aquellos, incluso fíjense que dentro de las capas de valencia, no todos los electrones incluso participan en la reactividad y los vemos, por ejemplo, representados como pares solitarios. Aunque estos pares solitarios no participan dentro de la reacción, vamos a observar que sí son importantes, sobre todo cuando se quiere determinar la geometría de la molécula. Finalmente, las estructuras de Lewis lo que nos van a proporcionar es una representación simplificada de la química y sobre todo es muy útil. ¿Para qué? Para que mediante teorías más avanzadas como la teoría del par de repulsión de la capa de valencia podamos predecir la geometría de los diferentes compuestos. Es muy importante tener en cuenta que este modelo solamente se aplica para los compuestos covalentes. En el caso de los compuestos iónicos se deben representar como cargas electrostáticas y más adelante se les mostrará a partir del ejemplo que se tiene para el caso de estudio. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos para estudiar? Tenemos el compuesto sulfato de zinc. Este compuesto es un compuesto iónico el cual tiene una parte positiva que se representa a la izquierda con un metal, en este caso es el zinc, y con el anión sulfato derivado del ácido sulfúrico. ¿Qué características tiene este compuesto? Este es un compuesto, pues ya les mencioné, un compuesto iónico de carga neutra. Observemos que no tiene ningún tipo de cargas en su estructura. Ahora bien, podemos separar la estructura dentro de los iones que lo componen. En este caso, el ion zinc, el zinc más 2, esto podemos verificarlo mediante la tabla periódica, y el anión sulfato, esto lo podemos verificar mediante, ahora vamos a observar mediante la descripción de la estructura, y también en la tabla periódica podemos establecer a partir de los números de oxidación que corresponden a cada uno de los átomos. Ahora bien, el ion de carga negativa, en este caso el anión, es la estructura covalente
y es la que nosotros vamos a describir a detalle. Ahora, les mencionaba hace unos segundos, las estructuras de Lewis solo escriben de forma explícita los enlaces covalentes. Ojo, los enlaces iónicos se representan como iones, cargas electrostáticas. Muy bien, entonces ahora vamos a describir la estructura del anión sulfato. ¿Cómo hacemos eso? Bien, vamos paso a paso. ¿Cómo obtenemos esa estructura? Muy bien, lo primero que vamos a determinar es el número total de electrones de valencia que hacen parte de este anión. Entonces, tenemos un átomo de azufre, 4 átomos de oxígeno y 2 cargas negativas que corresponden a 2 electrones que ese anión ganó. Por tanto, teniendo en cuenta las configuraciones electrónicas, haciendo una pequeña revisión dentro de la tabla periódica, entonces el número total de electrones va a ser igual a los 4 átomos de oxígeno más el átomo de azufre más los 2 electrones que ganó debido a que es un anión. Si fuese un catión, entonces tendríamos que restarle el número de electrones que corresponde a la carga. Dicho lo anterior, revisando las configuraciones electrónicas de cada uno de estos átomos, por ejemplo, tenemos que el oxígeno tiene 6 electrones de valencia, al igual que el azufre, hacen parte del mismo grupo, el grupo 16. Esto nos da un total de 32 electrones. Un detalle para tener en cuenta es que siempre el número de electrones siempre les va a dar un número par. ¿Por qué? Porque aquellos electrones de la capa de valencia que no reaccionan o que no intervienen dentro de la formación de enlaces siempre están en pares y la formación de un enlace siempre representa 2 electrones. Muy bien, teniendo esto en cuenta, vamos a seleccionar el átomo central. Para ello, vamos a seleccionar el átomo menos electronegativo de este conjunto. Y dentro de esto es el azufre. Si hacemos una revisión dentro de la tabla que les mostré previamente, vamos a darnos cuenta de ese detalle. Ahora bien, teniendo en cuenta eso, todos los enlaces se van a formar a partir de este átomo central. Y entonces dibujamos de forma aquí sencilla el átomo central, que es el azufre, y colocamos los 4 átomos de oxígeno a su alrededor. Entonces, tengamos en cuenta algo. Aquí podemos observar, por ejemplo, que el azufre tiene 6 electrones de valencia, es decir, que tendría capacidad hasta para formar 6 enlaces. Ahora, la mayoría de los compuestos, hasta la segunda fila, es decir, hasta el segundo periodo, cumplen con la regla del octeto, pero el azufre es una excepción. O sea, no a veces la cumple y en otras ocasiones, de acuerdo con quién se conecta, puede formar una expansión, llegando a obtener hasta 2 electrones. Esto debido pues de que el subnivel 3D se encuentra muy cerca. Pero bueno, eso es otra historia. Ahora bien, lo primero que hacemos es dibujar enlaces sencillos, ¿ok? Para compartir. Entonces, fíjense, aquí tenemos cada uno de estos átomos, cada uno de estos enlaces, representa 2 electrones. Fíjense, 2, 4, 6, 8. Si hacemos la diferencia con los 32, es decir, todavía tenemos 24 electrones que nos hacen falta por distribuir. Entonces, tengamos en cuenta que muchos compuestos también pueden formar dobles enlaces, es decir, tanto el azufre como el oxígeno pueden formar dobles enlaces para estabilizar. Entonces, ahora, aquellos átomos que pueden formar enlaces dobles, vamos a formar los enlaces dobles hasta y los otros, pues vamos a colocar los electrones en pares a su alrededor de su nube. Entonces, ¿qué nos queda en este caso? Fíjense, en este caso tenemos que como el azufre tiene 6 electrones, puede formar 6 enlaces máximo en este caso. Y el oxígeno puede formar dobles enlaces. Entonces, fíjense, aquí tenemos 6 enlaces que forman el átomo de azufre y observamos que les vamos a asignar. Ojo, comenzamos primero por los átomos exteriores. Aquí formamos, por ejemplo, aquí tenemos la asignación de 2, 1, 2, 3 pares de electrones que suman 6 electrones más los 2 que conforman el enlace, entonces ya el oxígeno completaría su octeto. Lo mismo ocurre con este oxígeno. Tenemos 4 que hacen parte de los enlaces y 4 de los no compartidos, que son estos que están aquí. Eso que nos lleva a una conclusión. Observamos entonces que ya dentro de esta estructura sí gastamos los 32 electrones, ¿ok? Y que
observamos dos tipos de átomos de oxígeno, uno que tiene 6 electrones o 3 pares libres y otro que tiene 2 pares libres. Bien, entonces para conocer la estabilidad que va a tener cierta estructura, es o no es estable, vamos a determinar las cargas formales por cada uno de estos átomos. Entonces, ¿qué es una carga formal? Es una carga parcial que adopta cada uno de los átomos cuando se realiza la distribución de los enlaces y de los electrones no enlazantes. Entonces, la carga formal viene siendo igual a que al número de electrones de valencia más el número de enlaces que forma ese átomo menos el número de electrones no enlazantes o pares libres que tiene por acá. Entonces, para el caso de los oxígenos A, ¿qué tenemos? 6 electrones de valencia, un enlace, menos 6 electrones no enlazantes o no compartidos. Eso nos da que por cada átomo de oxígeno A vamos a tener una carga de menos 1. Como tenemos 2, entonces nuestra carga de nuestro sistema para los dos va a ser de menos 2. Bien, entonces para el caso de los oxígenos B, ¿qué tenemos? 6 electrones de valencia más 2 enlaces menos 4. Es decir, que tenemos una carga formal para los átomos B de 0. En el caso de los azufres, o del azufre, perdón, vamos a tener 6 electrones de valencia, no tiene electrones no enlazantes asignados, menos, perdón, no tiene electrones no enlazantes, menos los 6 enlaces que forman. Eso nos da un valor total de 0. Entonces, si hacemos la sumatoria de esas cargas, ese valor nos va a dar menos 2. Es decir, es la misma carga que tiene la estructura general. Entonces, esto nos indica que nuestra estructura es correcta. Ahora bien, lo ideal es que las cargas parciales sean lo más pequeñas posible. Y cuando se hacen otro tipo de estructura, lo que se busca es que entre menos átomos estén cargados, mucho mejor. ¿Listo? Ahora, ¿cómo queda entonces nuestra unión? Entonces, para representar nuestra unión, le asignamos la carga negativa a cada uno de los oxígenos A, que son los que se encuentran en este eje, fíjense, ahí está, y colocamos dentro de un corchete para representar que es una anión, y le colocamos su carga negativa del sistema, que es menos 2. Ahora bien, entonces la descripción de la estructura del compuesto, ¿a qué viene siendo igual? Entonces, ahora representamos las cargas electrostáticas que habíamos mencionado al principio, que eh, es un compuesto iónico, por tanto, el zinc con sus dos cargas positivas, el anión con sus dos cargas negativas, dándonos una sumatoria de 0, es decir, que nuestro compuesto es neutro. Bueno, espero que haya sido de su agrado y le saquen el máximo provecho. Saludos.